Bueno, nosotros somos el equipo 7, conformado por Ramírez Hernández Manuel, Rodríguez Mendoza Gillian y su servidora Ramírez García Fernanda. Les vamos a hablar de lo que son las ametropías. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las ametropías? Las ametropías se definen como aquellos defectos en la refracción del ojo, los cuales por un mal funcionamiento de la misma, el ojo no va a ser capaz de proporcionar imágenes nítidas y esto nos va a ocasionar una disminución de lo que es la agudeza visual. Sin embargo, estos defectos se corrigen a través de medios ópticos. Otras patologías que igualmente pueden tener defectos de la refracción, como y me disminuyen la agudeza visual, que no son corregibles a través de medios ópticos, no se consideran ametropías. Esta es como que una característica de las mismas. Las ametropías se clasifican en dos, en esféricas y en no esféricas. Esto depende del tipo de lente con el cual se pueden corregir. Las ametropías esféricas, dentro de las ametropías esféricas entra lo que es la miopía, la hipermetropía y la presbicia. Y las no esféricas entra lo que es el astigmatismo. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar en lo que es la miopía. La miopía, como los mencionamos, es un defecto de la refracción, el cual se va a dar ya que los rayos de luz que entran al ojo a través de la córnea van a converger antes de la retina. Como se puede ver en la imagen, estos rayos convergen antes de la retina, ya cuando llegan a la retina, llegan desenfocados, y en la imagen del otro lado podemos ver lo que es un ojo hemétrope, que se puede decir que es normal, que los rayos de luz convergen directamente en la retina. Es importante aclarar que un ojo amétrope no se considera como tal un ojo enfermo o no se considera una patología como tal, sino simplemente un defecto de la refracción. Ahora, la miopía por lo general se desarrolla en la etapa escolar y durante la adolescencia puede ir aumentando debido al desarrollo de la persona. Puede ir avanzando con rapidez por el desarrollo de la persona. Sin embargo, logra estabilizarse alrededor de los 20 años. Esto es lo más común, de acuerdo de la clasificación de las miopías, que ahorita más adelante les voy a hablar de ella. Siguiente, por favor. Ahora, las causas de la miopía. Como tal, la miopía se puede desarrollar por lo que puede ser una curvatura mayor en lo que es la córnea, una curvatura mayor en el cristalino, y lo más común es que sea por un alargamiento excesivo del globo ocular, o sea, de su eje antero-posterior, que lo normal es que sea de 24 milímetros. Sin embargo, algunas veces puede estar alargado, entonces esto me va a ocasionar que los rayos de luz converjan antes de la retina y no justo en ella. Como se puede ver en las imágenes, el ojo está en la imagen de arriba, en el dibujo de arriba se ve un ojo normal, y el ojo miope se puede ver cómo está un poco el diámetro antero-posterior más alargado y lo que nos ocasiona. O incluso también puede estar causado por una combinación de los anteriores. Puede que sea la curvatura de la córnea mayor y además el ojo esté más alargado. Siguiente, por favor. Ahora, su clasificación. Encontré que se puede clasificar de dos maneras. Tenemos lo que es una simple y maligna, y dependiendo de la alteración óptica se puede clasificar en lo que es una miopía axial, una miopía de curvatura y una miopía de índice. Una, una miopía axial, como se los había mencionado, es cuando el diámetro anteroposterior del ojo está más alargado de lo normal. Una miopía de curvatura es por un aumento en la curvatura, ya sea de la córnea o del cristalino. Y la miopía de índice se debe a un aumento un aumento del poder dióptrico de lo que es el cristalino.
Eh, tenemos que, bueno, se me olvidó mencionarles que el, el poder dióptrico más grande lo tenemos en lo que es la córnea, que es aproximadamente 40 dioptrías. Y de ahí le sigue el cristalino con 20 dioptrías. Un aumento de estas 20 dioptrías en el cristalino nos va a generar lo que es una miopía de índice. Ahora, la clasificación ya sea simple o maligna. La miopía simple es cuando no supera las 6 dioptrías. O sea, se establece en lo que es alrededor de los 20 años, se deja de desarrollarse y no supera por lo general las 6 dioptrías. Lo que es la miopía maligna, se llama maligna, degenerativa o patológica o magna. Este tipo de miopía afecta principalmente a las mujeres, suele ser hereditaria, presenta una progresión continua de las dioptrías, o sea, no se detiene en lo que es no se detiene alrededor de los 20 años y comienza desde la infancia. Esta miopía se asocia con lesiones degenerativas en la retina periférica y posteriormente puede llegar a afectar lo que es el área macular. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora, como les mencioné, la miopía patológica o magna se asocia con lesiones degenerativas de lo que es la retina periférica y puede incluso llegar a afectar el área macular. Como lo veremos más adelante, en temas más adelante, más específicamente en lo que es el glaucoma, una miopía alta, una miopía patológica, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar lo que es glaucoma primario de ángulo abierto, un glaucoma pigmentario, una miopía patológica debido a las altas dioptrías y a las lesiones degenerativas. También puede favorecer el desarrollo de una catarata precoz. Una maculopatía, como les mencioné, puede llegar a afectar a la mácula, puede generar un desprendimiento del vítreo posterior e incluso un desprendimiento de retina. Aquí en la imagen se puede observar lo que es un desprendimiento a fondo de ojo, un desprendimiento de retina en un ojo miope. ¿Y De por qué se hecho, desprende la retina, doctora? En los miopes. por el adelgazamiento de las estructuras, doctora, ¿De qué estructuras? de la retina ¿En dónde? la retina periférica. En la retina periférica. Entonces, los miopes altos tienden a formar lesiones predisponentes a desprendimiento de retina en la retina periférica. Y Así esto es es. por lo que dices, todos nosotros cuando nacemos con los ojos pequeños. Si vamos creciendo, va creciendo el globo ocular. Lo normal es que alrededor de los 18 o 20 años se detenga el crecimiento. En la miopía patológica no se detiene el crecimiento, sigue creciendo el globo ocular y entonces se van generando alteraciones, sobre todo sucede tanto en el polo posterior como en la retina periférica. Entonces, aparte de estas manifestaciones, ¿qué otras manifestaciones nos puede dar una miopía alta, doctora? Una retinopatía miópica. ¿Y cómo es eso? Pues ya igualmente, de hecho, encontré que todas estas alteraciones se dan por lo mismo, por el adelgazamiento de las estructuras. Y mencionaba que pues, por los cambios degenerativos, me puede llegar a afectar incluso a lo que es el nervio óptico y se manifestaría lo que es la retinopatía miópica. ¿Pero en qué consiste o cómo la veríamos en un fondo de ojo? Eh, con un aumento de la excavación fisiológica. No, eso Mm, es del glaucoma. A ver, entonces, puede suceder dos cosas en la miopía patológica. Una es que las lesiones se presenten en la retina periférica. Pueden tomar diferentes formas y dependiendo de la forma que tiene, se le da el nombre. En baba de caracol, en latiz, desgarros en herradura. Tienen múltiples nombres de acuerdo a la forma que van tomando y su principal consecuencia es que a través de esa lesión se mete el vidrio y desprende la retina.
pero también puede generar alteraciones a nivel del polo posterior. Una de ellas, pues ya la estás mencionando aquí, que es la maculopatía miópica, ¿vale? ¿Qué otras alteraciones puede generar en el polo posterior la miopía? También una agujero en la mácula. Pues viene siendo lo mismo prácticamente. La maculopatía miópica puede consistir en que tenga grandes zonas de atrofia del epitelio pigmentado de la retina en la mácula, que genere cicatrices coriorretinianas, o bien que nos genere una membrana neovascular miópica. Todos esos son maculares. Pero, ¿qué otra lesión nos puede generar en el polo posterior? El polo posterior son los 30 grados centrales de la retina. Entonces, ¿hay qué otras lesiones podemos ver en miopes muy altos? ¿Manchas de Fuchs, doctora? Las manchas de Fuchs, ¿qué son, doctor? Son una lesión pigmentada ¿En dónde está? en la retina. Pues en todo el polo posterior, no Ajá, solo en cerca la de la mácula. mácula, ¿no? Normalmente. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa puede generarse, doctor? ¿Hemorragias? Si hay una membrana neovascular, pues sí, la membrana se rompe y sangra. De hecho, esa es una de las principales causas de ceguera o de pérdida de la visión súbita en los miopes altos. Pero, ¿qué puede producir, por ejemplo, en el nervio óptico? Mm, ¿Cómo se llama el adelgazamiento de la retina que rodea al nervio óptico en los miopes altos? Creciente escleral. La creciente escleral es un adelgazamiento peripapilar que nos permite ver los grandes vasos de la coroides. Esa es una. Y otra puede ser un estafiloma posterior. El ojo ya creció, el globo ocular creció tanto que ya no tiene, y como nosotros sabemos, la órbita pues es una estructura cerrada, es una cavidad. Entonces, como ya no tiene como para dónde crecer, lo que hace es que se hace un adelgazamiento del polo posterior y crece hacia atrás. Entonces, son personas que pueden tener hasta más de 25 dioptrías de miopía, porque ese adelgazamiento se hace como un chipote, digamos, en la parte de atrás del globo ocular. Entonces, de las ametropías, la miopía es la más importante porque puede dejar ciegos jóvenes, ciegos en personas ciegas en etapa laboral, por desprendimientos de retina, por membranas neovasculares, por maculopatías miópicas, por la presencia de un estafiloma posterior. Entonces, por eso es que es importante, dentro de las ametropías, la más importante es la miopía. Pues todos los pacientes miopes altos deben ser referidos a un oftalmólogo para descartar todas estas alteraciones. Entonces, ya les decía que las ametropías en realidad no son patologías, son defectos de refracción del globo ocular. La miopía se define como una ametropía donde el punto focal se encuentra por delante de la retina. ¿Vale? Esa es la definición de miopía. Las ametropías esféricas solo tienen un punto focal, ya sea por delante o por detrás de la retina. Y las ametropías cilíndricas, en este caso el astigmatismo, tiene diferentes puntos focales, tiene una combinación de puntos focales, entonces por eso no tiene el mismo poder dióptrico en todos sus meridianos y por eso es que tiene múltiples puntos focales y de esa manera se diferencia una ametropía esférica de una cilíndrica. ¿Vale? A ver si le leo otro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora en cuanto al cuadro clínico, el síntoma fundamental va a ser la mala visión de lejos y la buena o correcta visión de cerca. También los pacientes llegan se dice que llegan como a entrecerrar los ojos para hacer el efecto estenopeico con sus propios párpados y así llega a mejorar un poco la visión.
¿Y por qué mejora la visión el efecto estenopeico, doctora? Porque así no está tan disperso la entrada de la luz, entra por un solo punto. No, ¿por qué? Por el efecto de la acomodación. No. El efecto estenopeico mejora la visión porque estamos viendo solamente con las máculas. Estamos quitando todo lo que es la aberración periférica y nos enfocamos en la mácula. Por eso es que los pacientes entrecierran los ojos para ver, para mejorar su calidad de visión. No, si son muy, muy miopes, no, pues van a mejorar, pero no van a mejorar tanto. ¿Vale? Si no son tan miopes, pues sí pueden llegar a mejorar un poquito más. ¿Y eso qué es lo que les genera el entrecerrar los ojos, doctora? Una ¿Qué tensión, molestia les genera? ¿Vale? una fatiga visual ¿Y cómo se traduce la fatiga visual? con dolor de cabeza. Con astenopias o dolores de cabeza por esfuerzo visual. Entonces, el dolor de cabeza por defecto refractivo es mucho más común en los niños. Generalmente, conforme van pasando los años, las personas miopes se van como que acostumbrando a ver mal. No, muchas de las veces creen que así es ver bien, porque así vemos todos, hasta que se les hace un examen de la vista y entonces se dan cuenta que no ven de manera correcta. Entonces, las asteniopías son sobre todo por las tardes y son muy marcadas en niños. Por eso es que muchos de los pediatras, lo primero que hacen para descartar en un niño que tiene dolores de cabeza es ver que no tenga defectos de refracción. A ver, síguele, doctora. Bueno, como les mencioné en la diapositiva anterior, en la miopía patológica, el adelgazamiento de las estructuras puede llegar incluso a afectar la mácula, como les puse aquí en esta imagen, lo que podríamos apreciar en lo que es un fondo de ojo. La mácula son los agujeros maculares. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues esto sería lo principal. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico se menciona una anamnesis para buscar antecedentes familiares de una miopía patológica. Y lo fundamental sería una exploración de la visión, un examen ocular general, el cual incluso puede incluir lo que es la medición de la presión ocular, exámenes de la retina, exámenes con lámpara de hendidura. Sin embargo, creo yo que lo más importante sería lo que es la agudeza visual a distancia, con lo que es la tabla de Snellen y la tabla optométrica de Jagger, que esa es para la visión de cerca. Es la tabla de Snell, como saben, pues se coloca a 6 metros de distancia y se tiene que estudiar cada ojo por separado. Una característica de este examen es que precisamente al colocar el estenopeico mejora la visión en pacientes con ametropías, por lo que ya había mencionado la doctora. Entonces, en todos los pacientes se hace una exploración oftalmológica completa. La exploración oftalmológica completa incluye la toma de la agudeza visual de cada ojo por separado, la valoración del fondo de ojo. En este caso, en los miopes, pues ya dijimos que necesitamos dilatar al paciente porque necesitamos verle la retina periférica. El oftalmoscopio directo que nosotros usamos solamente nos ayuda a ver los 30 grados centrales de la retina. Entonces, si tenemos un miope alto y sabemos que tiene la predisposición a formar lesiones en la retina periférica, pues forzosamente tenemos que dilatarlo y valorarle en la retina periférica con algún otro dispositivo, ya sea con un lente de 3 espejos o bien con un oftalmoscopio indirecto. Ya que le hice la valoración del fondo de ojo, todos los pacientes se pasan a la lámpara de hendidura, vemos todo lo que es la valoración del segmento anterior, tomamos la presión intraocular y ya dependiendo de los hallazgos, bueno, pues ya podemos saber
si es un paciente que tiene una ametropía y a lo mejor no vamos a poder saber a lo mejor de qué tipo de ametropía nos estamos hablando hasta que le hiciéramos un examen optométrico, pero sí nos podemos dar una idea de que el paciente si tiene un fondo de ojo normal, su segmento anterior es normal y no ve bien y corrige con estenopeico, pues es una ametropía. No sé a lo mejor en ese momento qué tipo de ametropía sea, pero esa exploración se hace en todos los pacientes. Una vez ya hecho toda la exploración, bueno, pues ya le puedes hacer su examen optométrico y ya puedes definir qué tipo de optometría, qué tipo de ametropía tiene. A ver, síguele, doctora. Bueno, eso sería todo de diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, este tipo de miopía se corrige con lentes negativas o cóncavas, que sería como una representación que se ve en el dibujo de abajo, ya que esto van a hacer que los rayos converjan directamente en lo que es la retina. Esta corrección se puede realizar a través de lentes de armazón o con lo que son los lentes de contacto. Esto ya depende incluso muchas veces de la preferencia del paciente. Encontré que los lentes de contacto tienen ciertas mejores, bueno, o sea, son mejores ya que pueden ya que corrigen lo que es la aberración periférica e incluso se llega a una mejor, corrección, bueno, sí, Una mejor capacidad una mejor visual. capacidad visual, exactamente. Sin embargo, también tienen como, si no se usan los cuidados adecuados y todo eso, puede incluso llegar a lo que son unas úlceras corneales o provocar infecciones. Y aparte A ver, son, entonces la miopía, no nos metamos en el rollo de los lentes de contacto porque nosotros no somos optometristas. Las miopías, la miopía se va a corregir con lentes negativos o bicóncavos que tienen como efecto el generar divergencia de los rayos solares. Entonces, si estábamos diciendo que el punto focal está por detrás de la retina, al poner este tipo de lentes lo que vamos a hacer es que converjan exactamente en el punto focal y la imagen se haga nítida. nítida. Esa es la idea de los lentes negativos. Ya los puedo hacer de contacto, los puedo mandar a hacer de armazón. Realmente, pues eso va a depender de algunas otras situaciones, pero aquí lo que nos tiene que quedar claro es el tipo de lentes con el que vamos a corregir a un miope. A ver, síguele, doctora. Bueno, también está lo que es la cirugía, cirugía refractiva, la cual a través de medios quirúrgicos se modifica lo que es la anatomía del ojo, principalmente de la córnea, para lograr el mismo efecto. Sin embargo, la cirugía no está indicada para todos los pacientes. Quedan como excluidos los que son pacientes diabéticos, con enfermedades autoinmunes, con medicamentos que alteren la cicatrización, con infecciones sistémicas, con miopías progresivas o que o inestables, o sea, que sigan progresando. Pacientes hipertensos no controlados, con patologías retinianas, cataratas, y en pacientes mayores de 50 años y los pacientes con glaucoma son los principales que quedan como tal, que no son candidatos a este tipo de cirugía. Entonces, en general son pacientes sanos de entre 20 y 40 años que no rebasen ¿cuántas dioptrías, doctora? Que no rebasen las 6 dioptrías. No, que no rebasen hasta 8 dioptrías. Más de 8 dioptrías ya con LASIK o con tratamiento fotorrefractivo ya no va a mejorar. La cirugía fotorrefractiva lo que hace es modificar la curvatura corneal a través de provocar ablación del tejido corneal, vas a modificar su curvatura y su índice refractivo. Ya dijiste que la córnea es un lente con un poder dióptrico alto, entonces al modificar su curvatura y su índice, pues vamos a modificar el defecto de refracción que tiene nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene más de 8 dioptrías, pues ya no es candidato a cirugía fotorrefractiva porque nos va a quedar un residual alto. Para saber si es candidato o no a una cirugía refractiva, necesitamos hacerle
un estudio que se llama topografía corneal para ver la cantidad de aberraciones que tiene la córnea, si la córnea es lo suficientemente gruesa para poder soportar la ablación del tejido y sobre todo si no tiene una patología que esté induciendo la miopía alta. La más común pues es el queratocono, que es un adelgazamiento del centro de la córnea. Si el paciente tiene algún tipo de queratocono, no es candidato a cirugía refractiva. Ok, doctora, sígueme. Siguiente, por favor. Ok, Bueno, y vamos a pasar con la hipermetropía, que este va a ser un error refractivo en donde el punto focal se va a encontrar detrás de la retina o que las imágenes se van a enfocar por detrás de la misma. Como en el diagrama que está aquí, no sé si alcanzan a ver que la convergencia de la luz amarilla está detrás de la retina, que corresponde a la capita morada que se puede ver ahí. Este error refractivo se puede deber por dos cosas: que la longitud axial del globo ocular sea corta, algunas bibliografías lo manejan como menor de 22 milímetros, o que el poder refractivo sea insuficiente, esto debido porque la córnea puede llegar a ser más plana de lo normal y se puede clasificar como latente o manifiesta. La latente va a ser aquella en la que el error refractivo se puede compensar con la parte fisiológica que tiene el globo ocular, que se denomina acomodación, que más adelante se va a explicar en qué consiste. O también la segunda clasificación que se puede manejar es una hipermetropía manifiesta, en donde el paciente ya va a referir sintomatología debido a que el ojo no logra compensar el que no pueda converger bien las imágenes en la retina, y esta acomodación es insuficiente para eso. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología, se manejan que aproximadamente 2 al 3% de la población entre 29 a 59 años de edad presentan esta patología, y el porcentaje va a aumentar en pacientes mayores de 60 años hasta un 10% o incluso más. Algunas bibliografías manejan como factores de riesgo lo siguiente, que sería trauma ocular, que haya un tumor orbitario por retina, lo cual induciría a que la distancia sea mucho menor, sería como un ojo pequeño, que haya una extirpación quirúrgica del cristalino y que no se reemplace con un lente intraocular, que se utilicen medicamentos como la oxibutunina o escopolamina, que son ay, se me olvidó. Creo que eran A ver, adrenal. doctor, pero ahí ya no estaríamos hablando de una metropía como tal, de una metropía primaria, No, sino inducida. Entonces, inducida. la Exacto. realidad es que no estaríamos hablando de lo que, si ya definimos lo que es una metropía como defecto refractivo con un fondo de ojo normal, o que generalmente sea normal, pues nada de esto entra, ¿no? La Bueno, de es hecho, muy algunos común, manejan que se... es Perdón. muy común en los niños, ¿no? Ya decíamos que todos cuando somos niños nacemos siendo hipermétropes altos, porque nuestros ojos son pequeños, ¿no? Pequeños. Conforme vamos creciendo, va creciendo nuestro cuerpo, el tamaño de nuestro ojo pues también va creciendo. Entonces vamos dejando de ser hipermétropes, ¿no? Y llegamos hasta, ya dependiendo de hacer en métropes y mantenernos en métropes, o según lo que tú nos comentabas anteriormente, bueno, pues podemos seguir siendo o tener algún tipo de hipermetropía latente o manifiesta. A ver, síguele, doctora. Sí. Y de hecho, estas se manejarían como hipermetropías temporales, lo manejan algunas bibliografías, y en el caso de más común sería en aquellos pacientes diabéticos que llegan a tener bueno, que tienen hiperglucemias crónicas, pero esta se baja de manera súbita debido a la concentración de solutos que se llega a presentar en el globo ocular, y por lo mismo la imagen no se logra enfocar. Y cuando se trata de esta hiperglucemia, pues llegan a presentar esto los pacientes, pero igualmente les digo, estas se manejan como temporales prácticamente. La que sigue, por favor.
Ok. Respecto a la clínica, el paciente va a referir que tiene una visión borrosa de cerca, como se ve en la imagen. El libro prácticamente lo ve borroso y lo de atrás lo ve bien. Puede presentar astenopía, que es, como se mencionaba anteriormente, la fatiga visual o el cansancio, pero acompañado de cefalea. Y debido a que el problema es la visión cercana, pues puede referir dificultad para la lectura o la escritura. Y como ya le dije, la visión borrosa de objetos cercanos. El diagnóstico se puede hacer mediante, como mencionaban anteriormente, se me pasó ponerla, perdón, una de ellas era la carta o el optotipo de Jaeger, que consiste prácticamente en párrafitos en una hoja, en donde la letra va a ir de pequeña a grande y ahí vamos a poder determinar qué dioptría podría ser, pero cualquier diagnóstico de cualquier ametropía se va a confirmar con un foróptero, que es este que podemos ver en la imagen, y para eso tengo entendido que pues se tiene que referir al servicio de oftalmología. De optometría, doctor. Ay, perdón, opto, ajá. La que sigue, por favor. Bueno, y contrario, empezando del lado derecho, contrario a la miopía, esta no se ha asociado a tantas patologías y para que se pueda asociar a patologías tendría que ser una hipermetropía mayor a 3 dioptrías. Se asocia comúnmente al glaucoma de ángulo cerrado, a una degeneración macular asociada a la edad o que el paciente pueda desarrollar cataratas. Y el tratamiento básicamente Bueno, pues consiste eso en realidad no es tan común, doctor. ¿Qué patología te faltó ahí? Que es mucho más frecuente, sobre todo en niños, asociada a hipermetropía alta. el estrabismo. ¿Qué tipo de estrabismo? Ay, no lo sé, doctora, perdón. Convergente, doctora. Las endotropias. ¿Endotropias de qué tipo? No lo sé. Acomodativas. Los hipermétropes altos tienen un poder de acomodación muy alto. Entonces, los niños hipermétropes, muy hipermétropes que tienen más 4, más 5 dioptrías, tienen una CA sobre A, que es convergencia acomodación muy alta, y entonces desvían los ojos para adentro. El estrabismo acomodativo o parcialmente acomodativo no se opera. El tratamiento es con lentes, se trata la hipermetropía. Solamente que se descompense o que el paciente, el niño tenga un componente importante no acomodativo o parcialmente acomodativo, entonces pues ya le haré la cirugía sobre el factor no acomodativo y lo demás pues se tendrá que corregir con lentes. La realidad es que la degeneración macular senil y las cataratas no tienen tanta relación con la hipermetropía. La hipermetropía sí se relaciona mucho al ángulo estrecho, o al glaucoma de ángulo estrecho y al estrabismo acomodativo y parcialmente acomodativo en niños. A ver, síguele, doctor. Okay. Gracias. Respecto al tratamiento, pues va a ser con lentes, ya sea de caparazón o lentes de contacto, en donde van a ser lentes positivos o convexos, en donde lo que va a ayudar esto es a aumentar el poder refractivo para que el punto focal se encuentre en la retina. Entonces son lentes convergentes, ¿no, doctor? Ajá. Decíamos Doctora, que para los miopes son lentes divergentes y para los hipermétropos son lentes positivos o convergentes, biconvexos. sí. También aquí donde nos ponías que la ausencia de la extirpación del cristalino induce hipermetropía, pues sí, induce una hipermetropía alta por lo que habíamos dicho, porque el cristalino tiene un poder dióptrico alto positivo. Si yo le quito el cristalino, dejo áfaco a ese paciente, no le pongo lente intraocular, pues obviamente voy a inducir una hipermetropía, pero no es una hipermetropía como ametropía como tal. Es una hipermetropía inducida por afaquia quirúrgica. A ver, síguele, doctor. Yo tenía una duda, doctora. Leí que se podía hacer cirugía láser para aumentar la curvatura de la córnea, pero
Pues si se supone que lo que hace es una ablación, sí puede funcionar para esto. La realidad es que los pacientes hipermétrope son, ¿cómo te diré? Las cirugías fotorrefractivas dan mucho mejor resultado en pacientes míopes o astigmatas que en pacientes hipermétropes. La hipermetropía sí es un poco complicada de tratar. Se trata igual con ablación, pero a diferencia de la SIC, generalmente les manejan una técnica que se llama LASIK o se llama PRK. Y ahí no se quita el epitelio corneal, se trata sobre todo el espesor corneal. Entonces, tienes que hacer modificaciones. La realidad es que el mejor paciente para una cirugía refractiva es un miope, no tan alto, y que tenga un astigmatismo no tan alto también. Ese paciente, pues lo más seguro es que quede en 20/20 a un 20/25. Entonces, los hipermétropes son muy complicados. La mayoría de los hipermétropes no se dan cuenta que no ven bien. Es mucho más frecuente la hipermetropía latente que la manifiesta. Generalmente son presbitas jóvenes. Generalmente la presbicia empieza después de los 40, en los hipermétropes empieza mucho antes. Se acaban su acomodación durante toda su vida porque se la pasan acomodando para ver, y pasados los 30, 35 años empiezan ya a tener dificultad para la visión cercana porque ya no tienen reserva de acomodación, ya la gastaron durante toda su vida. Pero los hipermétropes generalmente son presbitas muy jóvenes. A ver, síguele, doctor. Okay, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, y esta imagen es una gonioscopía para diagnosticar lo que sería glaucoma. El punto de la gonioscopía, en el caso del ángulo estrecho o cerrado, es que va a haber 5 estructuras que no se pueden, que no se ven todas completamente. Lo que cabría de destacar de esta imagen, por una parte, sería la... no es atrofia. Bueno, en la parte del iris, no sé si ven lo grisecito, lo café, perdón, que no está completo. Se me fue la palabra, creo que sí era atrofia. Y lo que correspondería al ángulo sería ay, es que yo no tengo el señalador. Pero en la esquina Doctor, yo te diría que no te metas en problemas. Ok. Vale, sí, mejor. La que sigue, porfa. Bien, ahora vamos a ver astigmatismo. El astigmatismo es un defecto refractivo que, como ya hemos mencionado, no es esférico. Este consiste en que es una alteración refractiva donde los rayos no llegan a estar enfocados en un punto porque los meridianos no tienen la misma potencia dióptrica. En un sistema astigmático se tienen 2 ejes perpendiculares entre sí, uno de máxima y otro de mínima refracción. El de máxima refracción es el que va a estar más cerca del sistema, mientras que el de mínima refracción es el que va a estar más lejano al sistema. El astigmatismo se presenta en edades tempranas y se dice que no evoluciona. En cuanto a la prevalencia del astigmatismo, se dice que aumenta con la edad, siendo de un 25% en personas de 20 a 59 años de edad y aumenta hasta un 50% en aquellos pacientes que son mayores de 60 años. Y bueno, aquí está un video donde se ven que los rayos de luz son perpendiculares y pasan, pero no, o sea, son 2 meridianos principales que no enfocan en un solo punto. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de astigmatismo. Bien, en cuanto a su etiología, son diversas las causas que pueden originar un astigmatismo. Está tener una curvatura irregular en la córnea, tener una curvatura irregular del cristalino, o bien puede ser origen congénito. Y también se destacan las formas adquiridas, como puede ser después de una cirugía, por traumatismos o por alteración en la córnea. Se dice que el astigmatismo regular es más que nada causado a nivel de la córnea y se le conoce como también astigmatismo de curvatura. Mientras que también se puede presentar a nivel de cristalino, pero este tiene menor frecuencia e intensidad. Y un astigmatismo que es de relevancia puede ser después de una cirugía, por ejemplo, después de una cirugía de cataratas o una queratoplastía,
puede suceder el astigmatismo, que es directo después de la cirugía, y va a invertirse una vez que se quiten los puntos de sutura, porque las incisiones lo que hacen es que van a provocar una irregularidad en lo que es la curvatura de la córnea. Y las incisiones, los puntos de sutura van a incrementar esta curvatura, y las incisiones relajadas van a aplanar lo que es la curvatura. Y bueno, se dice que el astigmatismo predominante es el que se origina por diferencias en el poder dióptrico de la córnea, como ya les había dicho, y también se conoce como astigmatismo queratométrico. Bien, en su clasificación se puede clasificar de diferentes maneras. Está el astigmatismo corneal, como su nombre lo dice, es cuando la córnea tiene una forma irregular. El astigmatismo lenticular es cuando aquí el defecto refractivo está a nivel del cristalino, sea porque este se deforma o porque está fuera de su posición. El astigmatismo regular es el más común y es el que se corrige con lentes convencionales, y consiste en que los dos meridianos principales se van a situar en un ángulo recto, y dentro de un meridiano la refracción va a ser uniforme. Mientras que el astigmatismo irregular, que es el menos frecuente y que no se corrige con lentes convencionales, consiste cuando los meridianos principales no se sitúan en un ángulo recto y su curvatura no tiene una regularidad. Entonces no tenemos focos que estén específicos, y tampoco se va a poder corregir de manera normal. Normalmente se utilizan lentes de contacto rígidos, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y el astigmatismo irregular se asocia frecuentemente a patologías de la córnea, como por ejemplo con un queratocono o después una queratoplastía o por úlceras. El astigmatismo regular también se puede dividir en dos grupos, el astigmatismo simple y el astigmatismo compuesto. En algunas bibliografías también lo encontré el astigmatismo mixto como otro grupo, pero también se puede incluir dentro del astigmatismo compuesto. El astigmatismo simple consiste en que uno de los meridianos principales va a llegar directo a la retina, mientras que el otro no lo va a ser adelante o detrás de esta. Entonces se tiene que un meridiano es emétrope y el otro no. De manera que puede darse un astigmatismo miópico simple, donde el meridiano vertical va a ser miope, o sea, va a llegar delante de la retina, y el meridiano horizontal es emétrope porque va a llegar directo a la retina. Mientras que el astigmatismo hipermetrópico simple es cuando el meridiano vertical llega a la retina, por lo cual es emétrope, mientras que el horizontal llega por detrás de la retina, entonces es hipermétrope. Mientras que el astigmatismo compuesto no sucede esto, o sea, los dos meridianos principales, ninguno de los dos va a enfocar sobre la retina directamente, por lo cual ninguno de ellos es emétrope. Entonces están las variedades, que puede ser astigmatismo miópico compuesto, donde los dos meridianos son miopes, o sea, llegan antes de la retina y tienen diferente graduación. El astigmatismo hipermetrópico compuesto es cuando los dos meridianos principales llegan por detrás de la retina y tienen diferente graduación. Y el astigmatismo mixto es cuando un meridiano es miope y el otro es hipermétrope. Entonces, el astigmatismo se puede representar a través del conoide de Storm, que es una representación gráfica del paso de los rayos de luz a través de una córnea astigmática, y que va a generar dos ejes perpendiculares entre sí, o sea, generan dos puntos focales que van a estar a diferente grado y esto es lo que va a generar la clínica de tener una visión borrosa. Y aquí abajo tenemos los diferentes tipos de astigmatismo compuesto que ya les había explicado. Ahora también el astigmatismo regular se puede dividir según la localización de los ejes principales. Está el astigmatismo directo o a favor de la regla, que se presenta en edades más jóvenes y se caracteriza porque el eje más potente se encuentra en orientación vertical. Entonces, para corregirlo sería con un eje de corrección cilíndrico, pero que esté negativo y que esté en orientación horizontal. Y el astigmatismo inverso o contra la regla se presenta en personas de edad avanzada,
donde el eje más potente se encuentra en una orientación horizontal y su corrección va a ser con lentes cilíndricas que sean negativas en una orientación vertical. Y también se tiene el astigmatismo oblicuo, en el cual el eje más predominante se va a encontrar a más de 30 grados de las orientaciones horizontal y vertical. Bien, en cuanto a la clínica, va a depender mucho la sintomatología dependiendo del tipo de astigmatismo que se tenga y de qué tan grave o de cuánto sea la graduación de estos pacientes. Se dice que en aquellos, bueno, de manera general, van a tener una mala agudeza visual. De lejos, van a tener dificultad para el cambio de visión cerca-lejos, van a tener visión borrosa. Y se dice que aquellos pacientes que presentan astigmatismos altos o que son irregulares tienen mala agudeza visual, por lo cual van a entrecerrar los ojos, como ya hemos visto en miopía, para de esa manera tener una mejor visión. Y también en aquellos pacientes que sean hipermétropes, o sea, que tengan astigmatismo y aparte hipermetropía, pueden, al utilizar la acomodación, van a hacer que un meridiano enfoque directo sobre la retina y eso puede provocar una sintomatología de astenopía acomodativa, que es la fatiga visual que ya habíamos visto. Y en el caso de los astigmatismos que son más leves, se dice que son menores a 1 dioptría o entre 1 a 1.25 dioptrías. Estos van a tener una buena agudeza visual, pero pueden presentar igual síntomas de astenopía acomodativa o episodios de visión borrosa. Y aparte también pueden presentar cefalea, una sensación de arenilla en los ojos, ardor prurito o enrojecimiento de los ojos, hiperemia, mareos, también pueden tener una excesiva sensibilidad a la luz y lo que les había mencionado de la astenopía acomodativa. Para el diagnóstico, aquí va a ser igual que en las demás efectos de refracción que vimos. Va a ser a través de un examen ocular general. Te habla la doctora. Ajá. Ay, perdón. ¿Cómo se presenta en niños, doctora? ¿Cómo te puedes dar cuenta que un niño tiene un astigmatismo alto? Si tienen astigmatismo alto. Ajá, ¿cómo te puedes dar cuenta? Porque presentan cefalea. Aparte. También leí que se puede dar como si, por ejemplo, presentan un ojo con astigmatismo y el otro no, van a presentar un efecto de acomodación o de compensación, donde van a utilizar el ojo que tenga mayor agudeza visual y el otro lo van a utilizar menos, entonces pueden crear ambliopía u ojo vago. La anisometropía metrópica se puede provocar en cualquier tipo de ametropía. No, los niños astigmatas muy altos pueden llegar a presentar posiciones compensadoras. Entonces mueven la cabeza o enchuecan la cabeza de acuerdo al eje de su astigmatismo. Y entonces la mamá o la maestra te refiere, enchuecan la cara o la cabeza para ver. ¿Vale? Entonces, esa es una manifestación en niños. ¿Y cuál sería otra, doctora? Que presenten igual la fatiga visual. No, confunden las letras. Confunden las letras porque les ven doble contorno, les ven como fantasma las imágenes y entonces confunden las letras, la F con la P o los números. ¿Vale? Entonces es una manifestación sobre todo de astigmatismo altos en niños y en las personas pues más grandes pueden generar sensación de verle fantasma a las cosas como doble contorno o saltarse los renglones cuando están leyendo. A ver, síguele, doctora. Bien, para el diagnóstico va a ser igual con un examen ocular general, donde se van a realizar pruebas de refracción, evaluación de la agudeza visual con las tablas de Snellen y de Jagger. También se puede medir la curvatura de la córnea con un queratómetro. Como les había dicho, pues es importante ver si hay una irregularidad a nivel de la córnea que lo esté generando. También en el caso de niños o personas que no respondan a las pruebas de refracción, se puede utilizar la retinoscopía.
Y el principal que va a tener aquí importancia es la esfera o el abanico astigmático, perdón, donde se le va a pedir que mire al paciente a esta esfera que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, que se coloca a 1 metro de distancia del paciente. Y se va a pedir que vea las líneas. En una persona normal ve todas las líneas con igual nitidez, mientras que un paciente que tiene astigmatismo va a ver una línea que la vea con mayor nitidez y otras las va a ver borrosas. Entonces aquí ya sería referirlo a optometría para valorar qué tipo de astigmatismo tiene. En cuanto al tratamiento, en general se utilizan gafas con lentes cilíndricas, ya que estos tienen solamente en un meridiano, tienen un poder dióptrico y se orientan según el eje de la curvatura en donde se halla el defecto de refracción. Se dice que para los astigmatismos regulares pueden utilizar las gafas con lentes cilíndricas o también pueden utilizar lentes de contacto. Dependiendo del tipo de astigmatismo que tengan o el grado de son los tipos de lentes de contacto a utilizar. En aquellos que son astigmatismos leves menores a 1 dioptría, utilizan lentes esféricas. Mientras que en aquellos astigmatismos que son medios entre 1 y 3 dioptrías, pueden utilizar lentes de contacto tóricas blandas o esféricas rígidas gas permeables. Mientras que aquellos que tengan astigmatismos altos, es decir, mayor a 3 dioptrías, pueden utilizar lentes tóricas rígidas gas permeables o blandas. Y los lentes de contacto rígidas gas permeables sí están indicadas en aquellos que tengan astigmatismos irregulares. Los diferentes tipos de lentes de contacto que les mencioné va a depender del tipo de material con el que están hechos, de su consistencia. Y por ejemplo, tenemos que los lentes de contacto rígidos van a ser aquellos que no son porosos, entonces no van a permitir la entrada de oxígeno, entonces van a adquirir la cantidad de oxígeno necesaria a través de la capa lagrimal que existe entre la lente y la córnea. Mientras que aquellos lentes de contacto que son semirrígidos van a ser de igual características de los rígidos, pero estos sí son porosos y están hechos de plástico, de silicona o de fluoropolímeros y tienen una duración promedio de 2 años. Mientras que los lentes de contacto blandas son aquellas que son hidratadas porque tienen en su composición mayormente agua. Se dice que están las lentes de mediana hidratación, que son entre un 36 y 55% de agua, mientras que las de alta hidratación son mayores al 55%, y esas tienen una duración promedio de 1 año. Mientras que las lentes tóricas blandas, que son las que les había mencionado, estas tienen 2 poderes en su interior, uno adaptado para el astigmatismo y otro adaptado para la hipermetropía o miopía. Eso como un dato en cuanto a los diferentes tipos de lentes de contacto. Y también puede darse tratamiento quirúrgico. El tratamiento puede ser a través de incisiones límbicas relajantes o queratotomía arqueada. Las incisiones límbicas relajantes... Eso ¿Mande? ya no se hace. Eso ya no se hace, eso se hace hace muchos años. Acá la cirugía que se hace, la cirugía con láser. Con láser, ya sea con láser o con LASIK, va dependiendo si dejas o quitas el epitelio corneal, pero pues finalmente lo que vamos a hacer es lo que dijimos, vamos a tratar de cambiar el poder dióptrico de la córnea generando ablación del tejido corneal. Hace muchos años, hace 30 años se usaba la queratotomía radiada o arqueada en los astigmatismos altos, pero ya no se usa. Y la cirugía del cristalino se hace solamente cuando tú tienes catarata, como el paciente tiene catarata y tiene un astigmatismo queratométrico alto, entonces le tienes que quitar la catarata, ponerle un lente intraocular tórico, pero así de primera instancia no. Los lentes de contacto se pueden usar indistintamente en astigmatismos regulares o irregulares. Realmente para lo que nos ayuda es sobre todo para dar una mejor calidad de visión. Y por ejemplo, en los pacientes que tienen queratocono o que tienen alguna ectasia corneal o algún astigmatismo inducido, pues sí puede dar un poquito
una mejor calidad de visión, pero hay veces que queda tan irregular la córnea que pues ya ni siquiera se puede adaptar el lente de contacto. El lente de contacto rígido es complicado adaptarlo, no cualquier persona se adapta a él. Los lentes nuevos son los lentes esclerales, son los lentes híbridos que tienen componente semirrígido y blando, que son un poco mejor tolerados, pero igual los adapta un contactólogo. Del astigmatismo lo que nos tenemos que quedar es que es una metropía que tiene diferentes puntos focales. Como ya nos dijiste, pueden estar combinados. Uno sea miope o sea hipermétrope, uno sea métrope y otro sea miope o hipermétrope. Entonces podemos corregirlo tanto con lentes aéreas o con lentes de contacto. A ver, síguele otra. Bueno, también aquí mencionar de que LASIK puede corregir hasta astigmatismos de 5 dioptrías y el LASIK hasta de 3 dioptrías y el LASIK hasta de 5 dioptrías. Y las complicaciones postoperatorias, ¿mande? Igual para que un paciente, sobre todo astigmata, sepamos si es candidato o no a cirugía, tenemos que descartar que tenga ectasias corneales. Las ectasias corneales, la más común es el queratocono, entonces tengo que hacerle una topografía corneal, estar súper segura que no tenga algún tipo de queratocono y entonces puedo operarlo. Si yo opero a un paciente que tiene un astigmatismo alto y no le hago topografía corneal y resulta que tenía un queratocono obstrustro, entonces pues lejos de mejorar el paciente empeora muchísimo. Entonces antes de los ¿cómo se llama? De la cirugía, pues tenemos que valorar bien al paciente. Gracias. Bien, de las complicaciones posoperatorias, bueno, aquí va puesta la queratomía fotorrefractiva, donde se van a presentar principalmente defectos epiteliales de curación lenta, turbidez corneal con una visión borrosa y halos, y esto va a generar mala visión nocturna y regresión, y puede haber regresión del efecto refractivo, aunque no se documenta que sea con mucha frecuencia. En cuanto al LASIK, el principal complicación que se menciona es la turbidez subepitelial, que esta es la que se ve aquí en la imagen C, y esta tiene como consecuencia un posterior deslumbramiento, sobre todo en la noche. También se puede presentar una invasión epitelial y también se puede presentar queratitis laminar difusa, que también se conoce como arenas del Sahara, que se presenta de 1 a 7 días después de la cirugía de LASIK y consiste en depósitos granulares entre lo que es el espacio que se crea del colgajo y también en la interfase que se crea entre el colgajo. También está la queratitis bacteriana, pero esta es menos frecuente y puede haber ectasia corneal. Por ello es importante que cuando se realice el LASIK se deje un espesor corneal aproximadamente 250 micrómetros para que se evite que se dé una ectasia corneal. Y como principales factores de riesgo para la ectasia es tener un grosor corneal bajo después de del LASIK o también que tenga queratocono atípico. Entonces, por eso es importante que antes de realizar alguna operación de este tipo, se realicen pruebas oculares para ver cómo se encuentra el paciente. Ok. Y lo último, a ver, sería la presbicia o algunas bibliografías también lo manejan como visión del envejecimiento. Algunos dicen que este no se considera un error refractivo, sin embargo, sí se altera la agudeza visual. Va a ser considerado más un proceso por degeneración fisiológica. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Le puedes dar a la que sigue antes primero, por favor? Ok, para esto es importante entender que fisiológicamente el ojo o el globo ocular tiene un proceso denominado acomodación. En el lado izquierdo, la imagen superior,
Si vemos el cristalino, tiene una forma más ovalada o plana, algunos lo manejan. Esto va a encontrarse cuando el músculo ciliar está relajado y la zónula, que es la parte que une al músculo ciliar con la capa del cristalino, entonces esta zónula se va a encontrar tensa, por lo cual el cristalino va a tener esa forma ovalada. Y sin embargo, para la visión próxima, el músculo ciliar se va a contraer y la zónula se va a relajar. Si vemos en la imagen derecha superior, el cristalino adopta una forma más circular o más bicóncava. Y de igual forma en la imagen inferior se puede observar el proceso de desacomodación, también denominado así, o cuando está acomodado. Entonces, la anterior, por favor. La presbicia se va a presentar aproximadamente a partir de los 40 a 45 años, debido a que la cápsula del cristalino se vuelve más rígida o aumenta su espesor debido a las fibras de la misma, y a la vez hay una pérdida de la elasticidad de este cristalino. Por ende, algunos no lo consideran un error tal cual refractivo. Y la clínica prácticamente va a ser similar a la hipermetropía, que es la dificultad para enfocar de cerca, y tienden a alejar el material de lectura. Pueden presentar fatiga visual o la astenopía, acompañado de cefalea. La que sigue, porfa. Bueno, dos más. Y bueno, antes de eso, algunos dividen la presbicia como simple o acompañada de errores refractivos. La simple es la más común, y en el caso de acompañada de errores refractivos se dice que la sintomatología va a ser precoz, antes de los 40-45 años de edad, cuando se acompaña de una hipermetropía o astigmatismo hipermétrope, y la sintomatología va a ser tardía o va a ser incluso después de los 45 años de edad, cuando el error refractivo acompañante es un miope o un astigmatismo miope. Y el tratamiento básicamente consiste en utilizar lentes. Y ahora sí, la última, por favor. Y eso sería todo, doctora. Ok. ¿Alguien más va a dar tema?